Buenas noches. Es un placer volver a tener con nosotros a todo un personaje, a todo un ejemplo y a que ya es un amigo de esta casa, un amigo del DDT, como es el expiloto, coach y poeta de silencios opalescentes, como es mi amigo Jorge Lis. Jorge, muy buenas noches. Buenas noches, Coto. Bueno, ya he dicho que es un placer volver a tenerte aquí. Y bueno, el motivo por el cual nos visita Jorge esta noche es porque la entrevista anterior que mantuvimos, que fue bastante interesante, por cierto, bueno, pues el programa está limitado en el tiempo, ¿no? En su tiempo, y no pudimos hablar quizá de algo que pudiera ser, yo creo, o en tu opinión también, sobre todo en tu opinión, lo más importante de esa tu experiencia con los opiáceos, ¿no? Básicamente, pues la forma de poder llegar a desengancharse de una adicción, pues, de este tipo, ¿no? Así que nada, te cedo la palabra porque al final me voy a entrevistar yo a mí mismo. Bueno, pues encantado de estar aquí. Sí, a mí me gustó mucho la entrevista, la preparaste mucho, fue realmente muy de verdad. Y lo que te comenté es que quizás tuve suficiente tiempo para hablar del problema, lo que fueron los accidentes, lo que fue la adicción, pero me quedé con algo de ganas de hablar de lo que es la solución, ¿no? Y bueno, claro, salir de una adicción no es simplemente dejarse la droga, la pastilla o la bebida. Es algo bastante más... para conseguir una libertad es algo bastante más profundo que dejar una sustancia, ¿no? Y bueno, yo creo que entre los dos vamos a poder divagar sobre el tema. Sí, bueno, lo primero que tendríamos que entender es que todas las personas somos distintas, evidentemente, ¿no? Todos somos diferentes. Hay personalidades muchísimo más adictivas que otras. Hay sustancias, según el físico de cada uno, que son mucho más adictivas. Y esto es lo que debemos... yo creo que lo primero, ¿no?, que la gente debe entender, que no es el mismo enganche para cada uno, es diferente para todos, ¿no? Pero siempre el resultado es el de la esclavitud, el de la dependencia, ¿no? Claro. Mira, yo, como sabes, he experimentado mucho sobre esto, he leído mucho, he estudiado mucho, he hablado con muchas personas. Yo creo que hay personas que se han drogado mucho, que han bebido mucho, que han llegado a tener problemas de salud serios, han tenido hospitalizaciones, incluso han podido morir, pero son personas que, dado un motivo suficientemente fuerte, han podido parar y detener la adicción. Y luego estamos los que estábamos tan enganchados a algo que no había nada que nos hiciera poder parar por nuestra propia fuerza de voluntad. O sea, yo podía ver a mi madre llorar, yo podía estar como estaba, tenía un estreñimiento por los opiáceos, iba al baño cada 8 días sangrando, yo podía estar sufriendo como un perro y por mi propia fuerza de voluntad, aunque yo quería, yo no podía parar. Y entonces, en esos casos, pues bueno, lo primero que se necesita es como rendirse, ¿no? Y decir, yo solo no puedo, y pedir ayuda, ¿no? Pero ya te digo, hay gente que ha bebido mucho, que se ha drogado mucho, que ha podido incluso morir, pero que llega un divorcio, llega que pierden la empresa, que se quedan en la calle, que tienen un accidente y dicen, hoy voy a parar. Y son capaces de tener la adicción, o porque no son alcohólicos o adictos, digamos, de pura cepa, o porque la adicción no ha progresado lo suficiente, porque, como sabes, es una enfermedad progresiva, que va siempre a más, nunca a menos, ¿no? Bueno, yo tengo... pues yo puedo hablar de mí, por eso te digo que yo sé que en cada persona es distinto, ¿no? Yo tengo una experiencia de adicciones importantes, empezando por la heroína, a la que fui adicto a los 15 años.
durante 3 años, de los 15 a los 18. Y la verdad que la dejé y conseguí dejarla por mí mismo. Y bien es cierto también que la sustituí por otras adicciones que no tenía antes, como eran el alcohol o la cocaína, ¿no? En cierta forma, pues sustituí una adicción por otra, ¿no? Con lo cual tampoco puedo hablar Pero sí es cierto que psicológicamente siempre me ha quedado esa dependencia, ¿no? Es decir, jamás la he eliminado. Es decir, yo ese discurso de bueno, yo estoy limpio, yo no sé, yo creo que un drogadicto siempre debe considerarse un drogadicto. Yo creo que es un error pensar que uno ha pasado de serlo, es decir, porque la personalidad sigue siendo la misma. Y está el recuerdo permanente de esos efectos que uno buscaba en su momento, o que casi son una necesidad. Es decir, porque creo que cuando uno se engancha a cualquier tipo de sustancia, está cubriendo una necesidad. Pienso. Sí, entiendo perfectamente lo que dices. Yo me llamo adicto recuperado porque claro que tengo... A ver, ahora no tengo un problema de obsesión, de compulsividad por una sustancia, pero podría tenerlo muy pronto si vuelvo a coquetear. Porque en el momento que entra en mi cuerpo, en mi sangre, en concreto los opiáceos, primero no sé cuándo voy a poder parar, aunque me tome 2 pastillas. Porque va a entrar un deseo ardiente que es algo físico, a lo que se va a unir una obsesión por querer más y más, que eso es lo que define la adicción, ¿no? Entonces, y claro, un poco lo que tú decías, en mi experiencia, si te dejas una sustancia pero no llegas a experimentar un cambio psíquico completo y das la vuelta a tu vida, del alcohol pasas a una droga, de una droga pasas a las mujeres, de unas mujeres pasas al juego, porque estás, claro, si estamos hablando de algo similar, estás sustituyendo una sustancia, sí, o un vacío, está llenando con otro, con lo cual la personalidad sigue siendo la misma, eres adicto, y eres adicto, bueno, pues a la heroína, a la codeína, a la cocaína, a algún ansiolítico, al sexo, a las compras, al juego, a lo que sea, ¿no? Es decir, al alcohol. En mi experiencia, Coto, el principal problema del adicto no es la droga en sí, sino el exceso de concentración en uno mismo. Estamos tan absorbidos por todo lo nuestro que eso nos hace generar más miedos, más resentimientos, y vives como muy ensimismado. Entonces, cuando hablo de un cambio psíquico completo, yo en mi caso particular he tenido que pasar de ser alguien profundamente metido en mí mismo y profundamente egoísta a esforzarme continuamente en ensanchar mi vida espiritual, y ahora hablaremos de eso, para alejarme de la adicción y que no sea solo un alivio de decir tengo el alivio que deja la sustancia, sino experimentar una libertad y experimentar que estás tan feliz en tu cuerpo, que estás tan feliz en tu vida, que no necesitas cambiar ese estado con ninguna sustancia o ninguna actividad. Sí, y ese es un poco el camino. No necesitas modificarlo. Claro. Lo que pasa es que yo he estado relacionado con el mundo espiritual durante los últimos 15 años. Pero sí he conocido gente dentro de ese mundo que consume drogas precisamente para potenciar un estado, pues, como el que tú estás describiendo, y concretamente pues alucinógenos muy potentes, como la ayahuasca, por ejemplo, bueno, que es de dimetiltriptamina, ¿no? Yo creo, sinceramente, que es una cuestión de valoración de uno mismo, ¿no? De la libertad, del grado de libertad en el que uno se quiere desenvolver.
Es decir, las drogas lo queramos pintar como lo que quiera pintar cada uno, o que son una cadena. Son una cadena, es evidente. Es decir, te someten a una esclavitud por fuerza. Es decir, entonces, el liberarte de eso, el poder llegar a liberarte de todo eso, yo creo que precisa un desarrollo personal muy fuerte. Es decir, tienes que llegar a un nivel personal que yo diría elevado, un nivel top, ¿no? Que compite incluso con los estados que te hacía llegar esa sustancia, ¿no? No que compita, que lo supere. Claro, claro. Mira, yo no hago apología contra las drogas ni contra el alcohol. Yo hablo de mi experiencia. Mi experiencia es que he tenido que llegar a rendirme ante la evidencia de que yo no podía tomar opiáceos de manera controlada. Yo no podía no ir siempre a más. Entonces, en mi caso, es que yo no puedo acercarme porque realmente soy adicto, y en el momento en que entran los opiáceos en mi cuerpo, algo cambia. Incluso hay estudios que hablan de una posible alergia, una reacción anómala en el cuerpo de los adictos. Algo cambia que me hace... Había dicho que iba a tomar 2 pastillas hoy, pero sí, van a ser 6. Y luego ya no sabes ni cuántas son ni cuándo llegas a casa, ¿no? Es un consumo compulsivo. Claro, decir, claro. Yo he tenido amigos que han consumido muchas drogas. Yo he tenido amigos que empiezan a drogarse y ya no pueden parar. Claro, claro. Entonces, esa clase de personas no podemos tocar la sustancia. En mi caso, ninguna. O sea, realmente yo llevo casi 8 años, ninguna sustancia que me cambie la conciencia. Que altere, ¿no? tu... Sí, o sea, nada. Y bueno, pero he tenido que hacer mucho trabajo, y sigo haciendo mucho trabajo que yo llamo espiritual, porque si no, es como que las secuelas de la adicción también tiran de ti para abajo. Y es como, ya te digo, cuando hablo de ensanchar continuamente tu vida espiritual, yo hablo de ayudar a los demás, de ser consciente, de intentar ser impecable con tus acciones. He tenido que hacer muchísimo trabajo, reparar todo el daño que hice a muchísimas personas, que a veces ha sido posible, a veces no, pero todo eso, esa limpieza, yo creo que es lo que me ha permitido lo que tú decías en la primera entrevista, ¿no? Pues sonreír, decir que la adicción está atrás, siendo consciente de que no tengo un problema ahora, pero podría tenerlo muy pronto si me olvido de que lo tuve. Y bueno, y compartirlo también con otros adictos en recuperación. Eso me ha hecho, pues bueno, darme cuenta de que mi historia de mierda ha podido salvar a otro, o ser la llave que abra la cárcel de otro, porque como sabes, la adicción es que se pasa muy mal porque no se puede salir y la gente sufre mucho, ¿no? Y las familias se rompen, etc. Se rompe todo. Se rompe todo. Se rompe el individuo, claro. Es el eslabón que une esa familia, entonces pues bueno, pues se rompe y lógicamente se rompe la cadena. Has roto tus relaciones contigo mismo, con tus amigos, con tu familia, con todo el mundo. Estás roto psíquica, emocional y espiritualmente, y te tienes que recomponer con un trabajo serio de decir... pero ya te digo, volviendo a que para mí el egocentrismo es el principal problema del adicto, más allá de la sustancia. Si no trabajas en reducir o eliminar eso, puedes obtener algo de alivio, pero la gente verá que no estás recuperado, porque dirán, este sigue haciendo sus fechorías, sigue haciendo sus trapicheos, sigue muy a las suyas, sigue mintiendo, todas esas cosas que, ya te digo, no solo es dejar la sustancia, no es tan fácil como eso. Para estar bien de verdad, ¿no? Pero ¿tú crees que esa personalidad que acabas de describir, de trapicheos, mentiras, se da en todos los drogadictos? A ver, es una buena pregunta. Cuando alguien es adicto a una sustancia, por lógica pasa a ser muy egoísta. Cuando pasas a ser muy egoísta porque... prioriza el consumo. Claro, y eso te provoca ser desconsiderado con los demás. El nivel de deshonestidad
es un abanico, ya depende un poco de cada uno, pero yo rompí muchos de mis valores y yo me convertí en muchas situaciones en una persona horrible, es que no lo puedo decir de otra manera, muy distinta de lo que soy ahora y aspiro a ser en el futuro. O sea, al final cuando tienes una adicción que estás enfermo si no tienes esas pastillas y es tu prioridad es una pastilla sobre cualquier consideración hacia alguien querido o no querido, bueno, pues... Pero yo no puedo hablar de otros adictos, claro, yo no... mi experiencia yo creo que es esa. sí se puede hablar de otros adictos. Bueno, pero de cómo son de mentirosos, no mentirosos... A ver, cuanto más progresa la enfermedad, más mala persona te vuelves, en el sentido en que estás muy enfermo, eres una persona muy enferma, que vas haciendo daño por allí por donde pasas, eres un tornado que destroza, que revuelve, aunque no tengas mala intención, estás desbocado, como un caballo desbocado, y necesitas que alguien te pare, porque, ¿sabes? Te hablo de un adicto en plena... Claro. Y son, claro, en el fondo, la mayoría, por supuesto que son personas buena gente, sensibles, etcétera, pero que en pleno mono, en plena adicción, pues han ido deteriorando toda su escala de valores y la forma en que eran, ¿no? O sea, hay unos cambios radicales cuando alguien se recupera o cuando alguien enferma. O sea, yo no creo que me reconocieras como era yo hace 8 años. Te costaría... no nos llevaríamos bien en este momento porque yo me había convertido en alguien muy difícil y muy equivocado en todo, ¿sabes? Yo que me llevo mal con todo el mundo. ¿Qué? ¿Podrías explicarnos más bien las pautas o los pasos que alguien que quiera abandonar definitivamente una adicción debe seguir, según tu experiencia y tu conocimiento, lógico? Según mi opinión, mi experiencia, lo primero que tiene que hacer alguien que quiere dejar una adicción es mirar su histórico y mirar si ha podido por sí mismo, en los últimos meses o años, detener la adicción. Y mirar todo el daño que ha hecho, todo el dinero que ha perdido o dejado de ganar, todas las relaciones que ha roto, las relaciones de pareja, de amistad, todos los problemas de salud. Y mirar una radiografía sincera. Las relaciones de pareja pueden ser una bendición haberlas roto, pero yo ahí ya... Entonces, ver la realidad y pedir ayuda. Pedir ayuda de decir, yo solo no puedo. ¿De dónde puede venir esa ayuda? Pues inicialmente de un buen equipo médico, de psicólogos. Lo primero es desintoxicar a la persona, sea alcohol o sea drogas. Hay un periodo de desintoxicación física o biológica. Pero luego empieza el trabajo mental. Limpieza, podríamos decir. Claro, para que el cuerpo... Hay que eliminar los residuos y hay que habituar al cuerpo a no necesitar imperiosamente esa sustancia. Pero luego todos los problemas siguen ahí, los problemas de esa persona y los problemas de cómo él enfoca su vida siguen ahí. Es que es a lo que voy. Totalmente. Es decir, yo puedo hablar de mi experiencia personal, que me costó cerca de 30 años darme cuenta porque me había drogado, ¿no? Sí. O porque era drogadicto, ¿no? Entonces, claro, era una persona que estaba desubicado, que no pertenecía a ningún tipo de comunidad, que tenía bueno, pues podríamos decir un corte de personalidad social, era social, y era un niño que se encontraba desubicado, ¿no? Entonces, la primera vez que me enchufan por el brazo, pues siento que pertenezco a una comunidad. Siento que pertenezco a algo, a un club anónimo. Claro. Pero universal. Conectas. Sí, exacto. Conectas, sí. Entonces, después de muchísimos años y de infinidad de veces de haberme preguntado por qué, ¿no? Porque había sentido yo esa necesidad. O por qué me encontré a gusto, no la necesidad, porque no sabía realmente lo que era, sino por qué me encontraba a gusto después de todo eso. Bueno, pues pude llegar a entender que en realidad se trataba de esto, ¿no? Con lo cual ya me fue más fácil luego el poder controlar. Pero
lógicamente mi personalidad sigue siendo asocial. Es decir, con lo cual ese problema de origen lo voy a tener siempre, ¿no? Ya. A ver, lo que la gente tiene que entender es que al principio, al que es adicto, al principio, al que es alcohólico, al principio el alcohol o la droga no ha sido un problema, sino una solución para el dolor interno que tenía, para los miedos, las vergüenzas. Le ha posibilitado incluso enfrentarse a pedir salir a una chica o una entrevista de trabajo. Lo que sea. Claro, pero conforme progresa la enfermedad y te haces dependiente de la sustancia, lo que fue inicialmente una solución o un parche se convierte en un problema. Claro, entonces, por supuesto que hay que, en mi experiencia, el enemigo número uno de un adicto, el enemigo número uno son los resentimientos. Los resentimientos que se han quedado como enquistados y que te hacen hasta odiar, ¿no? Y después los miedos, ¿vale? Es muy difícil estar bien y recuperarse bien si sigues con esos odios, ¿no? Eso es muy complicado. Y después hay que hacer lo que comentaba antes, toda una serie de reparaciones del daño que has hecho, porque si no, vives con mucho remordimiento. Claro. Perdona, cuando te refieres a los miedos, ¿a qué te refieres en concreto? ¿Qué entiendes como miedo? Bueno, cada uno tiene sus miedos, pero hay personas que tienen miedo... Miedos al fracaso, miedo al... En general, los miedos son... Yo sé a lo que te refieres. Sí, no, pero no, es una pregunta muy, muy complicada. A ver, cuando uno tiene miedos en general, proyectando en el futuro, cree que llegado ese día o esa situación no va a ser capaz de lidiar con ello, o que no le va a apoyar nadie, o que... Cuando tienes muchos miedos, yo parto de una visión del mundo muy egocéntrica. Sí. Crees que solo dependes de ti, de tu fuerza de voluntad. Sí, bueno. No has acabado de conectar con que al final, cuando obras de buena fe y haces las cosas bien, es como que conectas con buenas personas y las cosas van creciendo. Sí. Sí, pero yo también pienso que los malos conectan con los malos. O sea que yo por ahí no lo sé, lo pongo en duda. Pero los miedos, hay unos miedos que son conscientes y otros miedos que son inconscientes. Los miedos conscientes se pueden combatir. Lo que no se puede combatir es el miedo inconsciente, al no ser... Que lo saques al consciente. Claro, que lo desvíes al consciente. A ver, en mi experiencia, mira, yo no hablé con el alma abierta, que digamos, ni con toda la verdad, de verdad en toda mi vida, ni con los primeros psicólogos ni médicos. Yo no hablé de verdad hasta que me senté con otro adicto que llevaba mucho tiempo recuperado, y que él me contó su historia y se interesó por la mía. Y entonces también al hablar de verdad es como que a veces sacas cosas o miedos que a lo mejor no te has permitido ver tú mismo o enseñar, ¿no? Pero claro, eso es todo un ejercicio de atreverse a conocerse a uno mismo, a bucear, a ver todas esas emociones, a ver todo ese dolor, ¿no? Sí, en tragarse un erizo, ¿no? Es decir, es un dolor enorme. El reconocimiento de la culpa, el reconocimiento de los errores, pero es un proceso que es absolutamente necesario en el desarrollo en el ser humano en general. Sí, pero el desarrollo espiritual nace ahí. Es lo que ellos describen como una serpiente en esas visiones tan extrañas de las cosas, pero sí es un sufrimiento, ¿no? Entonces, yo creo que es la aceptación, ¿no?, de la debilidad, porque si hay algo en lo que yo creo, en lo que no tengo absolutamente ninguna duda, es en la debilidad humana. Totalmente. Y no solo en la propia, sino en la de todos los demás, ¿no? Claro. Creo que al final de cuentas, o todo consiste en saber perdonar, pero empezar por saber perdonarse uno a sí mismo, ¿no? Y eso nos hace, una vez que nos hemos perdonado a sí mismos o a nosotros mismos, nos hace mucho más fácil perdonar a los demás, ¿no? Aunque también es cierto que hay cosas que no tienen perdón.
No, te lo digo absolutamente en serio. Es decir, yo creo que tampoco hay por qué perdonarlo todo. Es decir, hay cosas que no tienen ningún perdón y que incluso el hecho de perdonarlas es peligroso. Es decir, si un hijo perdona el maltrato de un padre, seguramente acabe convirtiéndose en maltratador. Entonces, no todo hay que perdonarlo, hay que saber qué es lo que hay que perdonar. Pero eso, yo creo que esas respuestas están en nuestro interior. Es decir, es a lo que tú te referías antes, hay que bucear en uno mismo, ¿no? La vulnerabilidad se convierte en una fortaleza, Coto. Mira, yo me había abierto muchísimo camino con las motos, conseguí grandes resultados, monté una editorial, me sentía como capaz de todo. Y con la adicción una y otra vez fracasaba en quitármela, ¿no? Entonces, el momento en que digo yo solo no puedo y me arrodillo y digo es que necesito ayuda, en ese momento pues es como que van apareciendo las personas, las circunstancias que te permiten entrar en ese camino porque tú estás rendido y porque la adicción es como la guerra, la única guerra que se gana cuando uno se rinde. O sea, que tú solo no puedes. Y eso fue el primer paso. Esa frase es muy poética, está muy bien. La voy a apuntar. La voy a apuntar. La guerra que se gana cuando te rindes. Sí, totalmente. Totalmente. Pero cuando vienes de una mentalidad como de yo puedo, sí, es y súper competitivo. No, a mí me ha costado. Me ha costado. Es decir, porque es muy viviendo en la sociedad en la que vivimos, en el que la competición es casi oxígeno, ¿no? Sí. Es decir, nos ponen a competir. Y el hombre autosuficiente. Claro. Sí. Entonces, bueno, pues has entrado en esa dinámica. Es muy difícil aceptar la derrota, ¿no? Sí. Es decir, casi uno está obligado a negarla o existe... O a taparla, sí. Sí, existe esa hipocresía, sí. bueno, pues esa mentira, el vivir una mentira en negar un problema o en negar un fracaso o en negar... No, yo puedo contar abiertamente que me destrocé la vida y que poco a poco he ido reparándola. Bueno, destrozarte la vida yo tampoco estoy tan de acuerdo ahí contigo. Es decir, yo creo que eso forma parte de tu aprendizaje. Es decir, que si no te lo hubieras destrozado tanto, ¿me entiendes? Hubieras aprendido mucho menos. A ver, eso es verdad. Yo no habría hecho los cambios tan profundos que he hecho en mi vida si no hubiera tocado fondo. ¿Vale? Habría sido más un imbécil de perfil bajo y creo que me he quitado bastante imbecilidad, ¿no? Y lo que dices del perdón es muy interesante, pero yo te haría una distinción. Yo personalmente no puedo elegir qué situaciones debo o no debo perdonar, porque eso no es lo que yo juzgo. Yo lo que veo es que un resentimiento a mí, y creo que a los adictos, te puede llevar a consumir. Yo no estoy hablando de resentimiento. Vale, no, pero como hablábamos del perdón... No, pero sí. Sí, de odio. No, yo no estoy hablando... No. Yo no hablo de sentimientos negativos. Vale, es decir, yo de lo que hablo es que una cosa es perdonar y otra... Olvidar. No, por supuesto. Pero es que... claro... Sí. Es que hay una gran diferencia. Sí, no, pero cuando uno se enfrenta a un resentimiento, a veces tiene que aceptar, esa persona estaba muy enferma, me hizo daño, estaba muy enferma y tiene que intentar encontrar la tolerancia para perdonar eso. Eso no significa que vayas a dejar que te hagan daño otra vez, ¿sabes? Pero digamos que lo importante para un adicto, o en mi caso para mí, es que ningún resentimiento me gobierne, porque un resentimiento continuado pues eso está bien, te puede llevar a la mierda. Claro. Pero eliminar el resentimiento no pasa por el perdón. Es decir, yo puedo no perdonar a una persona entendiendo lo que entiendo como perdón. Es decir, si a mí viniera alguien ahora que me ha hecho mucho daño, claro, a pedirme perdón... Vamos a ver, yo no soy una máquina de perdonar, ni de no perdonar, ni de nada. Yo tengo unos sentimientos. No siento nada malo por la gente que me ha hecho daño en mi vida. Absolutamente nada. Es decir, yo ese ánimo de venganza no lo he sentido nunca. Muy bien. Me puede durar
5 minutos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es esos odios que se generan, que porque no se puede eliminar. No, yo eso no lo he sentido nunca. Entonces, pues, pero no siento la necesidad, ni me veo en la obligación de perdonar a nadie. Muy bien. Es decir, porque sé que obraron de la manera que obraron, de una forma calculada, fría, no sé, entonces fueron a hacerme daño, no tiene sentido pedir perdón. Claro, y son situaciones muy delicadas y cada caso es un caso. En mi caso, como digo, me ha ayudado el ver que a veces las personas estaban muy enfermas y por eso obraron así, pero también a veces yo he podido tener un resentimiento muy fuerte de una persona y siendo ayudado para ver las cosas desde una óptica completamente diferente y ver dónde yo he podido ser egoísta, desconsiderado, deshonesto en una situación concreta, al final te das cuenta de que tú has podido co-crear una situación de conflicto por cómo tú estabas actuando también. Eso es muy interesante. Sí, eso puede ser, pero vamos, que yo no me... yo no hablo de ti. Porque lo que te quiero decir que es que yo no estoy diciendo tampoco es que yo no perdono a nadie, ¿no? Yo no he dicho eso. Ni que yo no he provocado ciertas cosas en mi vida. Claro. No, y que yo no estoy hablando de ser un santo y dejar que te pasen por encima. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que por tu recuperación tú necesitas diluir lo máximo tus resentimientos. Es mi experiencia. Es mi experiencia para un adicto, ¿eh? O sea, un resentimiento te puede llevar hasta la tumba. Un resentimiento te puede llevar a... No, yo creo que hay dos cosas que envejecen, que son el estrés, fundamentalmente, ¿no? Y los sentimientos negativos. Claro. O sea, yo creo que el odio, por ejemplo, es una fuente de envejecimiento. Total. Es una tortura permanente para el que... O sea, porque el problema de esos sentimientos no está en la persona sobre la que pretendes proyectar toda esa mierda, está en ti, claro. Sino que está en ti. Eres el que está insatisfecho, deseando el daño. Te estás envenenando, ¿no? Claro. Y eso envejece mucho. Las personas no se dan cuenta. No se dan cuenta realmente, viven ahí, es decir, claro. no les basta ni que te mueras. Claro. Ni que te mueras les consuela, porque siguen odiándote después de muerto. Ya. ¿Sabes? Entonces, pues bueno, yo creo que es una elección, pero es una elección que solo llega mediante la iluminación, la inteligencia. Cuando hablo de iluminación, me refiero a la inteligencia, sí, ¿no? De saber, pues conjugar todas esas cosas, de saberlas ver. Al final, como adicto en recuperación o recuperado, tú tienes que ser muy consciente de cuáles son las emociones que van almacenándose y creciendo, que pueden llegar a crearte tal malestar que lo necesitas cambiar con algo químico. Entonces has de ser consciente cuando eso va desarrollándose. Exacto. Bueno, yo intento, ya te digo, de mi experiencia sacar un patrón que pueda ayudarme a seguir en ese camino, ayudar a otros. Y lo he visto, yo he ayudado a mucha gente a recuperarse de adicciones o alcoholismo siguiendo ese mismo patrón que me enseñaron a mí, que no es que yo haya inventado nada, y que todo se basa en destruir tu egoísmo y tu forma de ver la vida y empezar a hacer cosas totalmente altruistas y de corazón y acercarte a los demás, porque al final el adicto piensa en sí mismo. Cuando te acercas a otras realidades y otras sensibilidades eso te hace crecer y enriquece. Mucho, sí. En realidad disfrutas mucho. Yo te veo a ti. Hay que decir que he abierto recién un nuevo canal en el YouTube y que es muy interesante. Gracias. Porque yo veo que disfrutas realmente compartiendo tu conocimiento, ¿no? Porque yo he conocido mucha gente dentro de este mundo. De todo tipo, claro. De todo tipo, ¿no? Claro. Pero es que hay mayoritariamente abunda un tipo de persona. Vale. Que esto solo lo ve como un negocio, ¿no? Ya. Entonces se le escala muy rápido, o sea, claro. es una cosa, lo llevan escrito. Yo no he vendido nada todavía. Lo llevan escrito en la frente, ¿sabes? Sí. Sí. Pero yo te veo a ti que
que eres un tipo que disfruta. O sea, que eres un tipo que disfruta compartiendo el conocimiento, compartiendo la experiencia. Yo creo que eso es muy positivo, ¿no? En una persona, y que eso te ayuda incluso a ser mejor, ¿no? Que le ayuda a uno a ser mejor. Te estás ayudando a ti mismo, en cierta manera, y en cierta manera te estás comprometiendo. Coto, yo me he visto muerto, me he visto realmente muerto, y cada día de mi vida lo veo como un regalo, que es una prórroga, y cuando algo me ha ayudado a mí, el compartirlo es la forma también de retenerlo. Sí. Ya sé que suena raro, pero yo no me puedo olvidar de que mi recuperación ha sido milagrosa en muchos sentidos, y que tengo un testimonio que dar que puede ayudar a gente, ¿no? Y ya te digo, a mí me ayuda, y me ayuda en mi recuperación, convertirme en una persona mucho más generosa. ¿Meditas mucho? Últimamente estoy más flojillo, pero he meditado mucho, he rezado mucho, hago el rezo contemplativo que hacían los primeros cristianos, de quedarme en silencio completo. Sí. Pero la contemplación no es más una conexión con el universo que otra cosa. Es decir, vamos, yo según lo entiendo, ¿no? Para mí la meditación es una búsqueda, sobre todo la meditación vipassana, que es la que yo practico, es sumergirte en tu interior, ¿no? En cambio, la contemplación me da una conexión consciente, ¿no? con el universo. Es decir, es diferente. Vamos, yo encuentro fundamentalmente esa diferencia, ¿no? Las dos cosas son buenas. Bueno, decir, quizás también es un poco algo de semántica, pero ya que hablamos de eso, a ver, yo personalmente no puedo atribuirme el mérito de mi recuperación en cuanto a que, y no voy a hablar de religión, pero yo he recuperado una relación con lo que yo llamo Dios, que puede ser una inteligencia infinita, una fuerza del bien, y hay cosas que han ocurrido en mi vida, cambios que han ocurrido en mí, que no puedo haber sido yo. Milagrosos. O conocer a personas como tú, que se interesan por mi historia, que conectamos. Entonces sí que creo en esa fuerza de la vida, y claro, rezando es como que le pides, y meditando, quedándote en silencio, el rezo contemplativo es quedarte en silencio completo, es como que intentas empezar a escuchar cuál puede ser la voluntad de esa fuerza para ti, tu vida, ¿no? Y empiezas a ser más consciente en todos los sentidos, pero bueno, en esto yo soy total alumno, y pero ya te digo, sí, me gusta decirlo, que yo no me atribuyo el mérito. Creo que, claro, yo no... A ver, ¿en qué se distingue un yonki que murió de mí? Yo no tengo... O sea, yo no merecía más salvarme que él. Yo no, ¿sabes? O sea, realmente ahí hay un componente de azar, que es lo que me tomo en serio. Entonces digo, si alguien me ha salvado... Yo no creo en el azar. O sea, yo lo primero que me llevó la vida contemplativa es a dejar de creer en el azar. Claro. Es que claro... O sea, porque el azar no existe. Claro. Entonces, partiendo de que el azar no existe, todo tiene entonces hay un mecanismo, hay una fuerza. El ir juntando, somos como imanes, claro, es decir, tú vas relacionándote con personas que realmente vas necesitando en cada momento. Claro. Es una maravilla. Esto, yo lo que siento es que la gente que nos esté escuchando pueda pensar que es que me he comido un ácido, o que estoy flotando, que estoy flipado. Pero no estoy flipado, ni me he comido nada. A mí la experiencia me ha demostrado. Claro. Pero ya la experiencia de años que realmente me relaciono con la gente a la que necesito o me necesita en un momento determinado. Claro. Y todo va encajando como en un dibujo geométrico perfecto. Claro. Y queda encajado perfectamente, ¿no? Todos son fractales, es decir, es maravilloso, pero yo no voy más allá de pensar que, bueno, pues que esto es la obra de Dios. Es decir, es que la obra de Dios es la perfección, es que la creación es la perfección, y que todo tiene un sentido, ¿no? Lógicamente. Es decir, como que tiene un sentido que se muera uno
con la aguja en el brazo y tú no te hayas muerto. Yo desde que te conocí, yo siento que tú has hecho un trabajo importante y se te nota esa alegría, ese desprendimiento, ese estar cómodo en tu piel, que lo notas, que no tienes, no se te nota una persona inquieta o que no tenga serenidad, puedes tener tus problemas, pero yo hago una reflexión. No hay dinero en el mundo, ni placeres, ni relaciones que te salven de una adicción, porque si no los ricos no se morirían y se mueren. Está claro. Entonces, ¿de dónde viene la recuperación de verdad de una adicción? Del espíritu, que es lo que más ha enfermado. ¿Cómo se recupera el espíritu? Pues hay muchas formas de ensancharlo, pero lo primero, en mi opinión, limpiar resentimientos, odios, miedos y los remordimientos que vienen de haber hecho mucho daño, porque si has sido adicto has hecho mucho destrozo, y luego el ayudar a los demás es que te da una perspectiva de que tienes todo lo que necesitas. O sea, si tú tienes 100 euros y le das 20 euros a alguien que no tiene para comer, es que tu espíritu se ensancha, es que es una maravilla. Y además te viene más dinero, que es lo que la gente no sabe. No, pero... Pero sí, es verdad. Sí. No, es que es así, es que es verdad. Es que es verdad. Es verdad. Y además compartir con alguien que ni conoces. Y no decírselo a nadie, claro, totalmente. Cuanto más anónimo, mejor. La base de la solidaridad o de la generosidad es el anonimato. A ver, hay proyectos que vale la pena hacer públicos para que crezcan, etcétera, pero... Una cosa es que hagas público un Sí, proyecto y otra pero cosa hay es mucha que tú solidaridad. utilices un proyecto para alabar tu imagen o para... Hay mucho postureo disfrazado de solidaridad. Sí, pues eso. Y Entonces, sí. que no... Pero bueno, allá cada cual con su conciencia y... Sí, bueno, también es cierto que pues, Todos en tienen... cierta forma pues ayudan Claro, de alguna forma, claro. pero es un... Yo creo que es un juego. Yo también quiero resaltar que todo lo que yo hago, en el fondo, no hay que olvidar que lo hago para yo estar bien, estar feliz y ser libre y no volver a las garras de una adicción o a las garras de una vida de verlo todo oscuro, de bajones. O sea, que sí, que me he vuelto una persona mucho más desprendida, mucho más generosa y preocupada por los demás, pero es que lo necesito. Es que si no, voy como apagándome. No sé si lo... Es que, sí, es que no tengo opción. Es muy sencillo de entender. Es que no tengo opción. Es muy sencillo de entender. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hasta bien, ¿no? Sí, espero que no sea la última visita que nos hagas. Y nada, pues como siempre, desearte lo mejor y quedar a tu disposición para lo que puedas necesitar. Nada, gracias por ser como eres, por dejarme dar mi testimonio y encantado de ser tu amigo. Igualmente.